Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Dot Magazine, donde hoy tenemos el placer de contar con el equipo de Sombra, el Festival de Cine Fantástico Europeo que está a punto de llegar a Murcia y Madrid. Detrás del micro tengo a Omar Parra, subdirector del festival, y a Óscar Navarro, jefe de prensa de Sombra. Hola Omar, hola Óscar, bienvenidos una vez más. Creo que sois los primeros invitados en repetir podcast, así que ¿cómo estáis y cómo sentís a las puertas de esta nueva edición del festival? Hola, buenas. Pues de Muy momento buenas. bien. De momento bien porque aún no ha empezado, como tú hubieras dicho. Cuando estemos en media vorágine ya será el caos como cada año. Esto es normal. Aunque el público siempre lo ve todo bien, detrás de bambalinas es cuando sucede todo el caos, para que funcione todo bien. Empiezan a surgir Desde los nervios ya. comunicación, desde comunicación es un poquito más complicado. Yo creo que cuando lo lanzamos, yo me quito toda la presión, sinceramente. Ya ahí me relajo un poco más. Ahora mismo estoy con los días previos de presión en el ojo. Bueno, yo creo que todo saldrá genial como el año pasado. Lo primero que quería poner en antecedente a todo aquel que en los últimos meses haya estado desconectado del mundo en general. Quiero dejar claro que Sombra aterrizará en Murcia del 14 al 22 de marzo y en Madrid del 16 al 22, ¿verdad? En Madrid tal vez ampliamos un día. Estamos Mira. mirando de ampliar un día con una película o dos películas más. Ah, Así maravilloso. que en breve a lo mejor se ve algo por redes. Vale, Ya pues nada. veremos. Estaremos atentos a las redes sociales y a la web, que luego la recuerdo al final del podcast para que todo el mundo pueda consultar la programación actualizada y demás. Dicho esto, lo segundo que quería comentar es, bueno, que felicidades por una programación increíble otra vez, que además de contar con un montón de películas y cortos, también tendrá actividades en paralelo a lo que ocurre detrás de las salas de proyecciones, que creo que es algo que mola mucho. Entonces, antes de meterme a hablar sobre el programa de este año, os quería preguntar sobre el póster, que vuelve a ser una obra de Daniel Acuña, ¿verdad? Sí, ahí tenemos a Daniel Acuña un año más. Es que, ¿por qué no contratar a uno de los mejores dibujantes de España? Si es que es una maravilla lo que hace. Cada año tras año es una maravilla. Le dejas Justo. barra libre y él nos trae estas joyas. Es que, madre mía, es un honor y un placer. Para poner, para poner un poquito en contexto, ahora que justo está en cartelera la nueva del Capitán América, el nuevo buddy que tiene, el nuevo compañero, es un personaje que creó Daniel Acuña en los cómics, porque es dibujante de Marvel. O sea Ujú. que a ese nivel, con ese nivel contamos. Mola. Oye, ¿y cuál es la idea detrás de esto de los zombies y esta ciudad en pleno apocalipsis que se ve en él? Bueno, siempre lo que nos trae Daniel es destrucción. Entonces, pues lo que nos cambia es el elemento destructivo. Este año han sido los zombies porque es un poco leitmotiv de este año. Mm. Básicamente por la película que cerrará el festival, Nueva York bajo el terror de los zombies, por la exposición zombie que tendremos en el Café Ficciones de Murcia Ujú. y por alguna retrospectiva como la película primigenia casi casi que hizo George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. Así que Vale, un poco la temática va de esto, de volver de la tumba. genial. Este año habéis vuelto a preparar, como decía antes, un programa de mucho nivel para las dos sedes de Sombra. En Murcia podremos ver El Instinto, Historias de Halloween, Deviant, Nightcall. En Madrid podremos ver El Baño del Diablo, Nightcall también, Masacre en el Delta, Historias de Halloween, Anatema, y me quedo con un montón de películas en el tintero, y me quedo sin comentar una de ellas porque la quiero dejar un poquito más adelante. Pero, ¿cómo de complicada ha sido la selección de películas de este año? ¿Cuáles han sido los grandes retos de Sombra 2025 respecto al año pasado? Pues en cuanto a programación, como cada año, tú quieres unas películas y al final tienes lo que no se ha estrenado. Porque claro, lo que pasa en España, y es normal, porque tenemos un festival tan grande como Sitges, que muchas distribuidoras estrenan en cines después, una vez pasado Sitges, porque bueno, dices, bueno, ya ha estrenado en Sitges, puedo estrenarla. Entonces, un poco tienes que ir peleándote para ver qué te dejan, a ver qué queda, y es un poco la búsqueda, ¿no? De películas a ver qué tenemos para este año. Ujú, Incluso este año sí que es verdad que estamos muy contentos porque hemos conseguido varios preestrenos que no han pasado por ningún lado, ujú. como sería el The Curse of Necklace en Madrid o en Murcia tenemos The End, son dos preestrenos, que creo que es por primera vez que tenemos en ambas sedes preestrenos Ujú. de este nivel. Y nada, es buscar un poquito esto y después le sumas pues la retrospectiva. Que ha muerto algún actor o director, pues le puedes hacer un homenaje. El leitmotiv, como decíamos antes, pues puedes otra retrospectiva. Es un poquito jugar con estos dos ámbitos. Ujú. Vale. Más allá de lo que pasa en las salas, como hablábamos antes,
donde se podrán ver todas estas películas que hablábamos y un montón de cortos muy interesantes. Hay una cosa que me gusta mucho de Sombra y son el tema de las actividades paralelas. Entonces voy a comentar, os quería hablar sobre primero dos de las que se repiten en ambas sedes y luego ya os haré en particular algunas sobre las que se diferencian entre ambas ciudades, ¿no? La primera es la relacionada con el show el concierto entre comillas de Fabio Fizzi, que junto con su banda interpretará la banda sonora que hizo para la película Nueva York bajo el terror de los zombies, ¿no? Fabio recoge este año el relevo de Claudio Simonetti, que el año pasado estuvo con Goblins haciendo algo muy similar con Profondo Rosso. ¿Cómo sale la idea de contar con Fabio? Pues primero de todo somos muy aficionados al terror italiano, entre otros terrores. Y bueno, ya tenemos una pequeña lista de, en plan, de quién nos podemos traer. Y estaba un poco la wishlist, ¿no, Fabio? Al final es un poco el siguiente en la lista después de Simonetti, de los pocos que quedan vivos ya, por desgracia. Ujú, Y bueno, yo creo que lo teníamos muy claro, ¿eh? Que era el siguiente paso a probar. ujú. De hecho, eso, que con Javier, el director del festival, siempre tenemos una lista de un poco de wishlist de tanto invitados, películas que nos gustan, de eso, pues para qué va a clausurar el concierto y siempre vamos un poco siguiendo esta línea. Ujú. Es complicado bueno, tratar no, pero hacerse con los servicios de este tipo de figuras. Tengo curiosidad un poquito. Sí, es complicado, no, nada es fácil. Es que hasta la mínima persona que te venga siempre va a ser un dolor de cabeza porque tienes que cuadrar muchas cosas entre medio. Ujú, Aparte de tus propios horarios son los suyos, sus necesidades. Tienes que adaptar muchas veces una sala que no es una sala de conciertos para un concierto, que eso también complica todo. claro. Pero bueno, yo creo que forma parte del reto de montar un festival. O sea, ya es un día más en el paraíso, como quien dice. Ujú. Claro, ahí Y justo en una cosa. realidad, Perdona, a ver. perdón, quería decir, es que también una cosa que tiene el festival es que, bueno, el modelo normal que tienen muchos de estos compositores es simplemente tocar o los mayores éxitos en banda sonora, como si existen un concierto al uso de simplemente o instrumental o de sus propias bandas sonoras, pero Ujú. aquí como le ofrecemos el tema de la película a la vez que tocar la banda sonora, eso es también una complicación extra, que al final parece que lo tenemos como muy asumido, pero también hay que tenerlo en cuenta que es un modelo distinto al que se le suele pedir a cada uno de estos compositores. Claro. Y una cosa que decías, Omar, este año, por ejemplo, en Madrid sí que se cambia la sede, bueno, el espacio donde se hace el concierto, ¿no? Porque el año pasado era, ahí no me acuerdo el nombre, pero bueno, este año lo hacéis en el Palacio de la Prensa, que es un sitio como más grande, ¿no? Quizás un poquito mejor preparado que el anterior. Sí, en ese sentido sí que hubo alguna queja en cuanto a acústica y tal, y entonces Mm, hemos mirado para este año algo más céntrico, más grande y, como bien dices, mejor preparado. ujú. Así que cada año pues es ir mejorando un poquito. Justo. La verdad es que el del año pasado fue increíble, fue muy chulo. Así que yo creo que este año, pues eso, la fórmula tendrá el mismo éxito o más. Em, este tipo de espectáculos, ¿no? Donde se combina la proyección de la película y el concierto, bueno, o la interpretación de la banda sonora en directo, ¿creéis que también es una buena herramienta para vosotros de cara a atraer un público que tal vez originalmente no iría a un festival de cine fantástico? Yo creo que sí, es algo que diferencia Sombra de muchos festivales. No todo el mundo tiene un concierto así. Bueno, no concierto, no concierto, es una película musicada, que es aún más raro que un concierto. Mm, Y al final yo creo que es uno de los grandes sellos y uno de los grandes highlights del festival, acabar siempre con una película musicada. ujú, Así que justo. yo creo que es un más a más, ¿no? Igual que tenemos también la parte de cómics para traer un público a lo mejor no le interesa tanto el cine, pues la parte de la música también yo creo que es un incentivo para atraer al público que a lo mejor no le interesa tanto el cine. Ujú, justo. Sí, sí, hay ciertos ciclos que sí que funcionan para extender un poco la palabra de la parte de cine fantástico que tiene el festival y no tanto el terror, como puede ser, por ejemplo, el ciclo anime, que solemos intentar proyectarlo hacia adolescentes o a gente un poquito, bueno, para todos los públicos. Luego, como he dicho más, el ciclo Arham, que lo solemos dedicar al cómic, pero, por ejemplo, el concierto no es solo algo universal para gente especializada en el género, sino el hecho de que, o sea, ya el titular en el que venga el tío que hizo la banda sonora a interpretarte directo su propia banda sonora mientras está la película de fondo es algo único, es algo por encima de todo que al final se acaba comiendo
incluso un poco el highlight que pueda tener el festival. Y también tiene una parte muy chula porque en principio, antes que contar con Claudio Simonetti, estos 2 años anteriores, se hacía con o bandas propias de Murcia o alguien que versionaba, igualmente era muy chulo. Hemos tenido, por ejemplo, Nosferatu, la de Murnau, con una banda sonora que recreaban ellos mismos, o Vampire de Dreyer, pero contar ya directamente con el nombre propio es algo que lo vuelve universal. Ya no es simplemente, mira que esto más chulo, sino te viene la persona directa que lo hizo, que yo creo que es algo superior. Yo me acuerdo del año pasado que fue bastante chulo, en el momento en el que se desveló lo de Simonetti, y en Twitter había gente o sea, gente que sigues de normal, bastante grande del mundo del cine, comentándolo como que dándole el valor que nosotros que pensamos que es. Entonces fue como una reafirmación muy chula. Entonces este año con un Fritzi que no está muy visto en España, precisamente, yo creo que puede estar bastante chulo. Sin duda. Bueno, y es verdad que yo me acuerdo de eso también, gente del cine, que generalmente está fuera del género fantástico, comentando la noticia y demás. Bueno, y que yo vi alguna que otra personalidad por ahí en el concierto, así que está muy bien. Hay otra cosa que es común en Murcia y en Madrid, que es bastante alucinante y para mí, vamos, a mí me hizo mucha ilusión cuando vi la noticia, y es la posibilidad de ver La Jungla de Cristal en gran pantalla, seguida con una ronda de preguntas con el director, con John McTiernan, ¿no? Que recordemos que además de Jungla de Cristal tiene peliculotes como Predator, La caza del octubre rojo, Los últimos días del Edén y demás. ¿Cómo cómo se ha fraguado esta hazaña, ¿no? Porque para mí es la leche. Bueno, para ti y para nosotros también, la verdad. Estamos muy contentos de tener a McTiernan. Para nosotros ha sido, yo creo que es un impasse en el festival también, traer a un nombre como McTiernan. Hemos tenido muchísimos invitados, y invitados de mucho renombre, pero yo creo que McTiernan es otra liga, totalmente. Y ha costado mucho. Lo que hablábamos antes, pues multiplícalo por 10. No éramos conscientes de lo que implica traer a alguien así, pero estamos muy contentos. Es mucho trabajo, pero yo creo que vale totalmente la pena. Y por eso lo hemos querido exprimir en ambas ciudades, por supuesto. O sea, traes a una celebridad así y hay que enviarlo a todos lados. Yo creo que el público se lo merece también, conocer a Matt Tiernan. Aparte, nunca ha visitado ningún festival en España, así que va a ser por primera vez, que me sorprende eso, porque Sitges ni en Sitges ha estado. Wow. Así que, joder, muy contentos de tener a John McTiernan. Y por eso tenemos un Q&A en Madrid. En Murcia también estamos mirando de hacer algo por el estilo. Aún no está anunciado, pero posiblemente en breve se anunciará. Y la respuesta del público, la verdad que yo creo que ha sido muy buena. Hola Javier, gracias por unirte Sí, en este momento, que estábamos gracias. bueno, yo ya estaba alucinando, les decía que estaba alucinando por la posibilidad de ver a John McTiernan así a escasos metros, ¿no? Una figura como el director de películas como Predator, La caza del octubre rojo, Los últimos días del Edén, La jungla de cristal, que es lo que veremos ese día. Yo ya tengo mi entrada y os estaba preguntando sobre cómo es conseguir una hazaña de este calibre y cómo es tratar como un director, con un director como de esta envergadura, ¿no? Bueno, el que está llevando el contacto directo es Omar, te lo puedo contar al mejor. Omar, Omar, cómo está siendo el trato? ¿Habéis hablado ya directamente con él? ¿Esto va todo sobre agentes? ¿Es algo que Pues se puede hablar así libremente? Porque igual os estoy metiendo en un jaleo. con él directamente no, pero bueno, hablamos con su representante, que es su mujer. Así que prácticamente es hablar con él directamente. Todo queda en Porque familia, muchas ¿no? veces dices, espera un momento que consulto con él y que está a su lado. Así que Ajá. más o menos es como hablar directamente con él, pero sí Ujú. que vamos a través de su agente, que en este caso es su mujer. Vale. Me parece Y increíble. bueno, se nota mucho, yo he notado mucho, que he hablado con muchísimos agentes a lo largo de los años, que ella trabaja en Hollywood. O sea, lo tiene todo tan claro y sabe cómo jugar a los tempos. Es muy lista. O sea, mujer es muy lista. Es una gran agente. Para mí me tiene desconcertado, la verdad, pero todo muy bien. Bueno, lo importante es que ya está cerrado, ¿no? Supongo que el trabajo anterior habrá sido un lío, pero bueno, me parece una noticia y me parece increíble que, pues eso, que no se haya pasado anteriormente por un festival y que le podamos ver tanto en Murcia como en Madrid, esperemos. Más allá de estas dos historias que hablamos anteriormente, en Murcia, por ejemplo, tenéis dos actividades que me resultan muy interesantes, como la exposición zombie, ¿no? Que
Tal y como me comentabas antes, relacionándolo con el leitmotiv del póster y demás, va a ser un recorrido cronológico por la historia del mundo o el subgénero de los zombies, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a esto y qué fuentes habéis utilizado para conseguir todo este material? Pues hemos usado la gran fuente, no fuentes, la gran fuente, que realmente es un amigo del festival y colaborador ya lleva muchos años. De hecho, los últimos años han sido exposiciones de él, porque es un gran coleccionista además, que es Ujú. Fernando Abril, que le envío un fuerte abrazo desde aquí y nos ayuda muchísimo cada año. Y eso, Fernando Abril es un gran coleccionista. El año pasado tuvimos su colección de pósters de Guialo y este año le dijimos, a ver, Fernando, necesitamos una colección de pósters de zombies. Y dice, por supuesto. Y él pues la tiene una colección estupenda, maravillosa de originales de varios países. Y después de hablar mucho y seleccionar mucho, ya tenemos la selección finalizada y ya está, es cuestión de ir montando la exposición. En breve la inauguraremos. Qué bueno. Ese es como Sí, un... Fernando es ese tipo de coleccionista, es muy interesante contarlo, porque es que, claro, uno sabe que hay gente así, pero hasta que no la conoce no es consciente. Es ese tipo de coleccionista que tiene varias casas para tener el material, Wow. porque en una le resulta imposible tenerlo, no cabe. Ujú. Entonces él vive en una casa y tiene otras dos en las que tiene caja y caja y más caja y más caja y luego más caja de todo tipo de cosas y tal. Ujú. Bueno, entonces hay que cuidar a esta persona, ¿no? Sobre todo en su casa para que no se pierda nada de lo que tiene dentro. Os quería preguntar también sobre el primer Market Sombra. ¿Esto de qué va? Empieza hoy, además. Ujú. Bueno, es una cosa que llevamos años persiguiendo. En Murcia está habiendo una creciente industrialización del sector audiovisual. Cuando digo creciente industrialización es que antes por aquí había medio gato con unas cuantas cámaras de dudosa profesionalidad. Ahora realmente hay productoras, se están haciendo películas de género aquí Ujú. y hay un auge de incluso de la administración aportando subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el market a lo que responde es a la necesidad de la profesionalización y de empezar a salir fuera, porque cuando se empieza a generar todo el mundo este de vamos a hacer películas, inicialmente la gente tiende a buscar el dinero a su alrededor. Esto es un error. El cine no funciona así. El dinero hay que buscarlo fuera. Entonces, el market lo que hace es traer a un montón de productoras especializadas de fuera para que vean los proyectos que se están montando aquí y que puedan entrar en coproducciones, plantear partes de los rodajes fuera de Murcia, etcétera, etcétera. Y entonces contribuye a un auge del mercado, que es lo que tiene que ser, porque al final todos somos frikis y fans del género, pero no nos olvidemos de que las películas cuestan dinero y la gente que las hace tiene que cobrar, Claro. ¿vale? Y entonces digamos que esto es la pata industrial del festival. Los festivales cuando van creciendo van incorporando cosas y el Sombra ya tiene un tamaño que de alguna manera pedía esto a gritos y bueno, estamos súper contentos. Hoy llega un montón de gente de fuera de Murcia a Ujú. poner, a hacer networking y a hacer todo esto que os digo. Qué guay. O sea que al final es como un encuentro para profesionales, ¿no? O aquellos que estén empezando también, pues que tengan ahí una pata para pues, captar nuevo conocimiento, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, al final el cine es un conglomerado de cosas, ¿no? El género en concreto. Por un lado está el fandom, por otro lado está el fandom en cuanto al merchandising, el mito, el culto, etcétera, etcétera. Pero detrás está la industria. Mm. Tú vas a Sitges, que es el festival más famoso del mundo de género, y ahí hay un pastizal en movimiento y un montón de gente con grandes intereses económicos, porque es que si no, no se podrían hacer las cosas. Es que literalmente es así, es Ujú. natural. Entonces, bueno, el crecimiento del Sombra lleva aparejado el que intentemos no, lo estamos haciendo. El que hagamos un market que además, por supuesto, va a tener continuidad y que va a ir creciendo a lo largo de los años, igual que ha ido creciendo el festival. Ujú, sin duda. En cuanto a Madrid, de las actividades en paralelo al tema de las películas y proyecciones que más interés me generan, hay un par de días. La primera es la del masterclass de Adán Latonda, donde enseñará en directo, ¿no? La práctica de la locución y el doblaje. Estas propuestas,
¿Cuál es el origen de ellas? ¿Es algo que os va pidiendo la gente a que asiste a Sombra o es algo que nace directamente de vosotros? Normalmente estas cosas nacen de nosotros mismos. Al final es un poco el brainstorming y la inquietud de ir trayendo cosas nuevas y reinventándose. Ujú. El público también muchas veces ayuda, porque si vas leyendo las redes y dicen, pues nos gustaría tal, nos gustaría tal. Pero claro, al final muchas veces es un poco irreal lo que nos pide el público. Así que cuesta el plan de reuniones y reuniones y reuniones, o a veces simplemente con una cerveza hablando sale la idea. O sea, es un Ujú. poco eso, el buscar reinventarse cada año y al final pues salen estas cosas. En este caso, pues se ha dado porque Adán, que es también una de las personas que es el director de Sombra Madrid, el que está llevando Sombra Madrid, Ujú. él se dedica a ello. Él se dedica a ello, conoce muchísima gente del mundo de la locución, entonces nos lo propuso directamente. Dice, Ah, mira, qué pues bueno. tengo esto, si os interesa. Digo, hombre, que si nos interesa, eso es maravilloso, vamos. Ujú. Hay otra cosa que me gusta mucho también por la figura, es la presentación del libro sobre Paul Nasty, ¿no? Al final, Paul, dentro del género fantástico, su figura es como innegable, ¿no? Así que entiendo que tendrá mucho éxito esta iniciativa. Y más aún teniendo en cuenta que la presentación del libro, obviamente estará David García, el escritor, pero también tendréis a Sergio Molina, hijo de Paul, ¿no? ¿Cómo nace todo esto? Pues nace un poco de la amistad con Sergio. Sergio Molina nos ha apoyado siempre desde el principio. Hemos sido amigos desde hace muchos años. Él ha venido a Sombra muchas veces, a Murcia. Nosotros lo hemos apoyado cuando estuvo en Nocturna. Y así que es un poco el fluir, ¿no? de las cosas. Como bien dices, Paul es una figura para el cine español imprescindible. Mm. Y siempre que tenemos la oportunidad de reivindicarlo, pues lo hacemos. No es el primer homenaje ni el último que vamos a hacer a Paul y nos encanta recuperar pues, con estas cosas. Por ejemplo, este año lo de David, el libro de David. Así que, bueno, vimos la oportunidad y sin dudarlo, adelante. Ujú. Antes de preguntaros, porque os voy a hacer una ronda de preguntas de películas, como el año pasado que os preguntaba vuestras favoritas de la programación en 2025, ¿hay alguna actividad? Claro, yo he resumido las que más me llaman la atención de un montonazo de historias que tenéis este año. ¿Hay alguna más que os resulte especialmente destacable o que le tengáis un cariño especial? Pues si queréis empiezo Como yo ahora evento, mismo. Sí, como evento, como película, hemos dicho. como actividad paralela por ahora. Luego os pregunto ya películas. Vale, vale. Pues mira, Omar, ¿te ibas a decir una? sí, a mí lo que me hace ilusión, por lo que implica también, es el que Javier Botet venga por fin a Murcia. Porque Ujú. es amigo nuestro, llevamos muchísimos años hablando con él, pero ha costado muchísimo, pero muchísimo traerlo, porque es un señor muy, muy ocupado, no para de rodar, no para de moverse a Estados Unidos, así Ujú. que el que cuadre las fechas prácticamente ha sido imposible los últimos 5 años. Y que por fin hayamos Wow. conseguido cuadrar las fechas, porque sí, a Madrid sí que ha ido, pero claro, al final le coge cerca de su casa y se puede escapar un momento y hay alguna proyección. Ujú. Pero a Murcia, por fin, que venga unos días y esté tranquilo y disfrute del festival, va a ser la primera vez en muchos años, así que estoy muy contento de por fin traer a Botet. Qué bueno. ¿En tu caso, Oscar? Pues a ver, me parece un poco. Bueno, a ver, evidentemente invitado, yo como poder ver a John McTiernan, pero bueno, como esto lo comentaremos, lo voy a dejar como en un punto aparte. Pero una cosa que parece un poco más menor y tal, pero hay una charla muy chula que se va a hacer en Murcia exclusivamente, que es la de Detective Murciano con Dani Acuña. Ujú. En un primer momento parece que, yo qué sé, que puede ser algo más secundario, pero tiene bastante buena pinta porque es sobre el terror en la Marvel de los 70s. Y según tengo entendido, bueno, Dani Acuña evidentemente es un gran conocedor de cómic, pero también de detective murciano y creo que puede ser un perfil bastante interesante y una Ujú. charla que puede sorprender a más de uno. Qué guay. Este año, bueno, este año también hay un Bueno, espacio para los cómics, ¿no? Más allá de lo que comentabas ahora. sí, hombre, nosotros Sí, estamos bueno, muy tenemos el relacionados ciclo. con el cómic. De hecho, recuerdo que alguien me decía que los cómics son más caros que la cocaína. Y yo le decía, pues si vieras lo que hay en mi casa, sin comentarios. O sea, yo soy un gran coleccionista de cómics y estamos muy relacionados. Los carteles nos los llevan años y años haciendo grandes ilustradores y tenemos un pequeño ciclo literario en una tienda de cómics, efectivamente. Además, hay diversas partidas de rol dentro del ciclo que con
con nombres tan ultra mega frikis como Cultos Innombrables y cosas así. Y presentaciones, tenemos una presentación de un libro de Lovecraft, tenemos lo de Dani Acuña, que además es una cosa que no es muy conocida de Dani, si nunca le has visto en directo, la gente sabe que es un gran ilustrador, pero lo que no sabe es que es un tío divertidísimo, que no para de hacer chistes y es bastante showman, si le ves en directo. Ajá. ¿Vale? Guay. Y con el detective murciano van a dar un auténtico show, no tengo ninguna duda al respecto. Entonces, pues esta es un poco la presencia del cómic dentro del festival. También tenemos, que es una cosa curiosísima, al director del Salón del Cómic de Mostar, Bosnia, Ujú. Guau. que nos va a traer un montón de cómics de Bosnia y va a hablar un poco de las diferencias editoriales. Una cosa, dentro de nuestros recorridos por otros festivales, pues pasé por el Mostrip, que se llama, Ujú. y bueno, y va a estar aquí también hablando con Fernando Dañino, Juan Álvarez y otros sobre las diferencias en el mundo del cómic español, belga, francés y de los Balcanes, que es otra cosa completamente distinta. Qué guay, muy interesante. Eso no lo había visto. Pues que la programación de Sombra es muy extensa, ¿eh? Oye, os quería lanzar ya, para ir terminando, la piedra de que me recomendéis cada uno al menos un par de películas de este año. Sé que es lo más complicado, porque me acuerdo de esta pregunta el año pasado y que sudabais un poquillo, pero creo que a la gente le viene bien. Venga, va, empiezo yo. Voy a empezar con una rareza y con una que es de cajón. ¿Vale? La rareza para mí sería Las motosierras cantan. Ujú. Una auténtica locura. Te voy a decir por qué. Porque es una película estonia lo primero, porque es un musical lo segundo y porque es una película que mezcla un poco La Matanza de Texas con Monty Python. O sea, Vaya. lo tiene todo. Es una película muy loca, muy divertida y yo creo que es la rareza del año, sin duda. Ujú. Y la otra que te diría, pues otra que me hace especial ilusión, porque me parece un peliculón, es volver a ver en pantalla grande The Descent 20 años más tarde, que es el 20 aniversario de la Ah, todo, película, y Justo. además con Shauna McDonald, su protagonista en la sala. Es verdad mm, Para mí eso es maravilloso. justo lo vi el otro día y dije, joder, este es un momentazo, ¿eh? Y para mí es uno de los grandes highlights también de este año, en que Shauna no sea tan conocida, pero solo por ser la protagonista de Descent, y entre otras películas de terror, que ha hecho bastante terror, Shauna. Así que me encanta el poder tener a Shauna McDonald y el poder volver a ver The Descent en pantalla grande, por supuesto. Ujú. Una película que yo creo que mucha gente no ha podido ver en pantalla grande porque ya es de hace 20 años, que justo es el 20 aniversario, y la recomiendo a todo el mundo, si no la ha visto, que la vaya a la sala de cine, porque Ujú. va a flipar con esa película. Genial. Sí, yo recomiendo también The Descent, lo iba a decir yo también. Yo, en fin, como buen fan del género, pues he visto mucho. Y yo siempre digo que los fans del género tienen una peculiaridad, que es que no les dan miedo las películas. Porque normalmente, bueno, estás tan acostumbrado que raramente te impacta de verdad, ¿no? Ujú. Pues yo con The Descent en el cine estaba completamente acojonado. O sea, Ujú. me impactó muchísimo esa película. Y creo que además es ese tipo de película que ya no es que pierda el 60 o el 70% en el televisor, es que pierde el 90 o el Ujú. 95. Es otra película vista en el cine. Luego la he visto en la tele y sigue estando muy bien, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que es un gran momento del festival con sauna allí y tal, y poder pasarlo francamente mal, que se pasa en esa película. Además, es una película sin hacer spoiler, pero que va con el cuchillo entre los dientes. Va con el cuchillo entre los dientes y no deja títere con cabeza. No, la película se corta a cero. Ese tipo de película que dices, hostia, los productores jugaron duro bueno, pues vamos a dejar hacer y tal. Y yo creo que es un gran momento. Y la otra que yo quiero recomendar a tope es El Baño del Diablo. Ujú. Esta peli, mucha gente la ha criticado diciendo que no es cine de género. Esto es mentira. O sea, a mí me parece una de las películas más terroríficas que he visto en mucho tiempo también. Habla sobre cosas horribles. Es la palabra más adecuada. Eso sí, no es una película que vaya a todo trapo,
ni que puedas verla de un modo en absoluto palomitero o disfrutando de la violencia y de tal y de cual. Ujú. Pero la película, en fin, ganó Sitges y desde mi punto de vista, merecidamente. Animo a todo el mundo a que vaya, pues es una película que te deja helado, es la palabra más adecuada. Ujú. Vale. Óscar, ¿tú por dónde vas? Pues mira, yo también iba a decir El baño del diablo, o sea que nos hemos ido quitando una recomendación cada uno, pero yo diría en un primer momento una muy buena opción para ver en pantalla grande y que sea nueva, yo diría Strange Darling, porque la tenemos en Filmoteca y si es una película que aunque sea un poco flipada, empiece con grabada en 35 milímetros en mayúscula, pues oye, pues yo qué sé, igual en pantalla grande es el sitio efectivo para verla. Además, me parece una película bastante interesante. Es una de la actuación femenina de terror del año, compitiendo a lo mejor con Naomi Scott de Smile 2 o alguna del estilo. Ujú. Y con un twist bastante interesante. Entonces, Strange Darling, como una joyita así que vamos a recuperar, porque aquí en Murcia, en cine comercial, si es que ha llegado de manera muy, muy limitada. Ujú. Y luego diría, bueno, de homenaje, es que voy a hacer un poco de trampa, porque voy a decir primero La invasión de los ultracuerpos, como homenaje a Donald Sutherland, Mm. porque en pantalla grande tiene que molar bastante, sinceramente. No creo que haya que decir mucho de por qué recomendar La invasión de los ultracuerpos, aunque, bueno, ya conocemos todos su final, ya conocemos todos la gran mayoría de cosas, pero recuperarla en pantalla grande tiene que estar muy bien. Y luego voy a hacer un poco de trampa porque es una película que no he podido ver, porque es el preestreno que tenemos, pero es de lejos la película de las que me faltan del festival que más ganas tengo de ver, que es The End de Joshua Oppenheimer. Va a Ujú. llegar a salas comerciales creo que a finales de abril, pero lo tenemos nosotros ya, con un preestreno con Avalon. Y el director Joshua Oppenheimer es conocido por un díptico documental, en realidad. En plan, no es conocido por películas de ficción y ha hecho su primera película de ficción a lo grande, que es con un musical apocalíptico de 2 horas y pico y protagonizado por Tilda Swinton. Entonces, es un concepto lo suficientemente llamativo como para tener mi entrada asegurada. Y además, es que si es la mitad de bueno que cualquiera de sus dos documentales, The Act of Killing o The Look of Silence, para mí estoy ganado completamente. Ujú. Buenísimo. Pues, oye, antes de terminar el podcast, solamente me gustaría recordar dos cosas, porque al final, como os decía, la programación tanto en Murcia como en Madrid es tan extensa, y por lo que he intuido, a lo mejor hay alguna historia más que pueda añadirse en los próximos días. Me gustaría recordar que para Murcia la web sería sombrafestival.com y que para Madrid sería sombramadrid.com, para que todo el mundo que escuche esto y todo el mundo que quiera asistir o informarse sobre la programación de este año pueda tener todo al alcance y bien ordenado. Omar, Javier, Oscar, pues millones de gracias por pasaros por aquí. Ya os decía al principio que sois los invitados que han pasado por segunda vez por ese podcast y estoy encantado y con muchas ganas de asistir en mi caso a Sombra Madrid. Muchas gracias por pasaros por ahí. Pues muchas Muy bien, gracias muchas a ti, gracias. Asier. Os esperamos en el cine. Sin duda. Espero que nos veamos una tercera vez, esto. Esto se Habrá puede que- hacer recurrente. Esto no hay problema. Yo encantadísimo. Muy bien, Muchísimas chicos. gracias, Pierre. Pues tened un buen día y mucha suerte con Sombra 2025. Larga vida al cine fantástico.